Hay traiciones que duelen mucho más que otras. Hay traiciones por partida doble. Hay historias que se parecen mucho a una novela, y esta es una de ellas. Y aunque parezca increíble, es una historia de la vida real. Esta es la historia de Santiago, quien hace unos 8 años se compró su primer carro, un Kia Picanto, el cual disfrutó mucho porque le salió buenísimo. Pero todo cambió hace unos 5 años cuando se consiguió una novia de la cual se enamoró perdidamente. Y es que Laura llegó en un momento muy difícil de la vida de Santiago. Recién había muerto su madre por temas de pandemia y él estaba un poco falto de afecto. Se conocieron, se hicieron novios muy rápidamente y Santiago tuvo una relación muy dependiente de Laura. Básicamente ella era la que mandaba en la relación. Por otro lado estaba su Kia Picanto, un carro que él adoraba, había sido su primer carro, adicionalmente se lo había comprado nuevo y nunca le había dado problemas, y de hecho constantemente recibía ofertas por personas que estaban interesadas por el carro porque lo mantenía muy bonito. Laura desde un inicio no le gustó mucho el Picanto porque decía que era un carro muy pequeño y a ella le gustaría un carro mucho más amplio, porque es que a Laura le gustaba mucho andar con su familia. Y es que cada vez que Santiago quería salir con Laura, pues no solo salía con ella, salía con su suegra, con su suegro, con su cuñada y hasta con un par de malditos perros pincher que tenía la familia. Y obviamente, cuando estamos hablando de tanta gente y hasta perros en un carro y más en un Kia Picanto, pues van a ir muy incómodos. Y es por eso que Laura siempre le insistía a Santiago que debía cambiar ese carro por uno mucho más amplio, pues para que su familia fuera más cómoda, porque iban siempre muy incómodos en la parte de atrás. Pero ese Picanto era el único tema en el que Laura no tenía incidencia, no mandaba. Santiago era muy firme con su carro, él lo quería muchísimo y no pensaba cambiarlo. Pero con el tiempo, el carro perdió esa batalla. No sé qué dirán ustedes, pero en lo personal siempre terminé con las parejas que eran demasiado pegadas a su familia, o sea, que no querían despegarse nunca de ellas y que pretendían que uno las cargara para arriba y para abajo. Siempre me han generado desconfianza de ese tipo de personas. Bueno, el hecho es que Santiago creía en ese momento que tal vez esta situación cambiaría un poco cuando dejaran de ser simplemente novios y ya se fueran a vivir juntos. Y pues como Santiago estaba bastante tragado de Laura, pues le propuso que se fueran a vivir juntos y ella aceptó. Se fueron a vivir juntos, pero la cosa no cambió. De hecho, empeoró. Cada vez era más insistente en que debía cambiar su Picanto porque su familia siempre iba demasiado incómoda y primero estaba su familia. Una frase bastante peligrosa. El hecho es que Santiago poco a poco fue cediendo, poco a poco fue contemplando la idea de cambiar el Picanto. Y es por eso que más o menos año y medio después de que ya estaban viviendo juntos, Laura ya no solo le decía que tenía que cambiar el Picanto, sino que ya le había conseguido el carro para que lo cambiara. Un Chevrolet Sonic que había visto por ahí, que le había gustado, que le había encantado, que se había subido, le había parecido un carro súper amplio, muy bonito, que andaba mucho mejor que el Picanto. Mercho le pintó maravillas de ese Chevrolet Sonic. Santiago fue y lo miró. Sí, no le parecía feo, pero él estaba pensando más bien en un carro como un Kia Cerato o un Mazda 3. No quería un carro Chevrolet. Pero es que aquí la cosa se puso un poco radical. Laura le dijo que sí o sí tenía que ser el Chevrolet Sonic porque era el carro que ella le gustaba. Y como era el carro que ella le gustaba, era el que él tenía que comprar. Por lo que tras tanta insistencia y un par de amenazas por parte de Laura de que si no la complacía ella mejor se devolvía a su casa con su familia, pues Santiago, digamos, comenzó a ceder con el tema del Sonic, pero al menos él quería escoger el color, pues el que había visto Laura era negro y él le gustaría más bien un color blanco, pues los colores negros nunca le gustaban los carros porque se empuercaban mucho, porque se rayaban y demás. Pero Laura se puso mucho más radical. Ella le dijo que le había gustado ese carro que ella le había mostrado y que tenía que ser ese carro. Que dijera de una vez o si no, ella se devolvía para donde sus papás. Lo cual obviamente pues Santiago no quería porque pues estaba tragado y vuelve y digo, había formado una relación muy dependiente de ella. Casi que sentía que la necesitaba constantemente y que no podía sobrevivir si ella se iba.
las pendejadas de la traga. El hecho es que Santiago volvió a revisar el carro y no lo convencía del todo. Algo le decía dentro de sí que no era buena idea, pero es que o escogía el carro o terminaba con Laura, y era una idea que no le gustaba para nada a Santiago. Así que a la final terminó cediendo. Cambió su Kia Picanto por el Chevrolet Sonic, el cual era modelo 2017, al igual que su Kia Picanto, pero acá viene lo más triste, es que a Santiago le tocó encimar por el Chevrolet Sonic. Le pidieron 5 millones de encima porque le dijeron que era un carro pues mucho más grande, muy bien equipado, mucho más potente y por ende valía mucho más. Y bueno, Santiago hizo el negocio, encimó los 5 millones, se llevó el Chevrolet Sonic, la novia estaba muy contenta, bueno, la mujer estaba muy contenta, le daba picos por arriba y por abajo, y es por eso que a la semanita estrenaron el Sonic, se fueron con su familia de viaje. Claro, iban muchísimo más cómodas, su suegra, su suegro, su cuñada y el par de malditos perros pincher iban súper cómodos en comparación de lo que siempre iban con el Picanto. El problema es que a mitad de viaje el Sonic se recalentó y se quedaron varados. Le tocó llamar a una grúa, se llevaron una grúa, le tocó pagar la grúa y adicionalmente le tocó para el arreglo, que para hacerlo le tocó endeudarse, pues el arreglo le costó nada más y nada menos que 7 millones de pesos. Santiago estaba furioso, eso nunca le había pasado con su Picanto. En tantos años, tantos viajes, nunca lo había dejado botado. Me he dicho, ese carro solo lo había pedido gasolina, aceite y un par de llantas, nada más. Y el Sonic, a la semanita de haberlo comprado, ya se le había comido 7 millones de pesos. Y claro, tras esto, pues Santiago estaba furioso, estaba muy rabón y quería hacer un reclamo al man con el que había hecho el negocio. El problema es que él no tenía el contacto, lo tenía Laura. Después de todo, ella era la que había conseguido el carro. Así que le pidió el número a Laura, pero Laura no se lo quería dar, porque según ella el carro estaba bueno. El problema no era del man, sino que el problema era de Santiago, que no sabía manejar, que se había tirado el carro y le dijo un montón de cosas feas, pues echándole toda la culpa a Santiago de que él era el que se había tirado el carro y no tenía por qué reclamarle al otro man. Esto no le gustó para nada a Santiago, estaba súper furioso. Después de un conflicto bastante tenso, pues Laura le terminó entregando el número pues del dueño del Sonic. Santiago lo llamó, se pusieron a pelear por teléfono, el man lo mandó para la PM, dijo que eso no era problema de él, que el negocio ya estaba hecho, que es al lado, que pues no le iban a responder, que ya los traspasos de ambos carros ya habían salido, que se fuera a comer miércoles. Santiago pues quedó muy bravo, le hizo el reclamo a Laura, le dijo que de dónde había sacado ese carro, por qué tanta insistencia. Laura le dijo que simplemente le había gustado, que dejara de ser tan problemático, que dejara de ser tan llorón. Y pues como el conflicto a raíz de esto pues se fue escalando, y sobre todo porque pues esa vez que se gastó 7 millones no fue la única vez que el carro le pidió plata. Básicamente cada 15 días, cada mes le pedía nuevamente dinero, y pues la relación se volvió mucho más tensa. A la final Laura le dijo que no podía estar con alguien como él, que estaba mamada, que estaba aburrida de tanta lloradera, que aprendiera a hacer negocios. Le echó toda la culpa a él y pues Laura se fue. Santiago en ese punto ya estaba tan furioso, ya ese filtro rosa que tenía alrededor de Laura se le había acabado, ya se había dado cuenta que pues Laura siempre fue pues la que mandaba, era demasiado mandona, caprichosa, y pues él siempre terminaba cediendo. Pero a diferencia de las otras veces, en esta ocasión pues se metió con su querido carro, que le terminó costando mucho dinero, y pues ya le importaba nada que Laura se fuera. En una de esas rutinas mensuales, como el cuento, donde pues Santiago tenía que llevar el Sonic a algún mecánico para que le hiciera el arreglo de turno, en una de esas ocasiones vio cómo pasó su Picanto, vio su carro de toda la vida, en el cual iba Laura e iba el man con el cual hizo el negocio. O sea, todo parecía indicar que Laura se había puesto de novia con el man con el cual hizo el negocio y iban en su preciado Picanto. Obviamente Santiago llamó para preguntarle a Laura qué es lo que estaba pasando. Ella no le quiso contestar, le mandó un par de mensajes de WhatsApp. Ella no le quiso responder, pues después lo mandó para la PM, le dijo que pues que no le hablara más, lo bloqueó. Bueno, lo que piensa Santiago es que todo como que comienza a cuadrar. Esa insistencia que tenía Laura con ese Sonic en específico, pues lo llevaba a pensar que realmente
ella ya era moza del man hace rato, que probablemente el man estaba enhuesado con ese carro, estaba encartado y se quería desencartar. Laura ayudó al man a desencartarse con el carro, obligando prácticamente a Santiago a hacer el negocio, y no solo hicieron el negocio, sino que terminó encimándole 5 millones. O sea, básicamente no solo lo desencartó, sino que hizo que le regalaran 5 millones de pesos. Santiago realmente se siente muy dolido, porque fue una traición por partida doble y una traición bastante fea. O sea, no solo le pusieron los callos, según Santiago, porque digamos no tiene forma de probarlo, sino que pues le metieron un hueso como el Sonic, lo hicieron entregar dinero de encima y lo dejaron encartado con ese carro que aún hoy en día pues sigue pagando las deudas. Ya logró deshacerse del Sonic hace un par de años, pero sigue todavía pagando las deudas que le tocó venderse para arreglar ese bendito carro las 5 veces que le pidió plata. Y bueno, esta fue la historia de Santiago, que para serles muy sincero, hasta yo quedé con rabia con Laura. Yo no sé cómo hubiera reaccionado si a mí me hubiera pasado algo como eso. Díganme ustedes en los comentarios qué hubieran hecho, qué piensan de Laura. Desquitémonos todos con Laura, porque la verdad, pues, ustedes saben que, y por ahí dicen que una jala más que 1000 camiones. A la final uno termina a veces cometiendo o tomando decisiones muy estúpidas, pues detrás de esto, y más cuando uno está un poco tragado, pero creo que hay una línea que siempre hay que establecer, ¿no? Lo que uno quiere y lo que es de uno es sagrado y debe estar por encima de cualquier cosa. No sé, yo tal vez tengo una noción de la familia y de las relaciones un poco diferente, pero creo que hay que respetar cada cosa y nunca hay que ceder. Pero ya cada uno toma sus decisiones de acuerdo a su moral, a su ética y demás. Pero triste, triste lo de Santiago. No solo le pusieron al parecer los cachos, sino que el negocio que lo hicieron hacer sí fue, y vuelvo y digo, una traición por partida doble. No sé qué pensarán ustedes. Déjenmelo en los comentarios. Gracias por verme y nos vemos en una próxima.